¿Listos? Bueno, buenos días. Bueno, vamos a orar. Vamos a dejar esto en las manos del Señor para que Dios nos ayude. Este es un tema, voy a tratar de apurarme. Es un poco extenso. Voy a tratar de no quitarles mucho tiempo. Pero vale la pena estas 4 bendiciones que vamos a ver. Padre, esta mañana queremos darte gracias, te bendecimos y pedimos tu guianza, pedimos tu ayuda, Señor, para que tú nos enseñes esta mañana más de ti, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor, y reconocemos, Padre, que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que tú sigas, Señor, trabajando en nuestras vidas y que el mensaje de esta mañana, Señor, sea un mensaje para que pueda transformar nuestras vidas, Señor, y podamos apreciar, Señor, todas esas bendiciones, Señor, que hemos adquirido, Señor, al estar unidos contigo, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, en verdad podamos salir contentos y gozosos de valorar, Señor, lo que tenemos, Señor, de apreciar lo que nos has dado, Señor. Que nuestra vista esté más en los cielos, Señor, que nuestra vista esté puesta en ti, Señor. Y que no perdamos, Señor, y no nos perdamos en este mundo, Señor, que a veces nos trae aflicción, contriñe nuestro espíritu, Padre. Y que esta mañana, Señor, en verdad, Señor, estemos firmes en ti, Señor. Te doy gracias, Señor, que tú seas honrado y que tú seas exaltado, Señor, a través de esta enseñanza, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Entonces, como les dije al principio, este es nuestro tercer tema de Efesios. Es un estudio expositivo porque vamos a estudiar toda la carta de Efesios. Y ahora nos toca Efesios capítulo 1, versículo 7 al versículo 14. Entonces, síganme por favor, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si ustedes se fijan, desde que comenzamos el capítulo, es para su gloria, para su alabanza. Hemos repetido más de 3 veces, todo para su gloria, todo para su alabanza. Entonces, después de haber estudiado el versículo 3 al versículo 6, aprendimos de lo que es estar unidos a Cristo. Esa unión trae consigo bendiciones. ¿Cuál es la primera que encontramos? Bueno, la primera que encontramos está en el versículo 7, donde empezamos nuestra lectura. Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La palabra aquí, redención, viene de una palabra en el griego que significa aflojar. Esa es la raíz de la palabra redención, aflojar. Y se usaba en aquel tiempo para describir la acción de aflojar la ropa o quitarse la armadura. De ahí viene la palabra redención. Ya después en los seres humanos se usaba en referencia a ser librados de cualquier atadura, como en el caso de un prisionero que era dejado en libertad. Y ya después, con el tiempo, esta palabra se empezó a utilizar en el sentido de liberar a alguien. En el sentido de liberar, y muy en particular en el rescate de una persona por medio de un pago o de un precio. Fíjense cómo viene
evolucionando. ¿Cuál es su raíz primero? Aflojar. Después se usaba para liberar a las personas, ¿verdad? Ser liberados si estaban encarcelados. Pero ya después esa palabra redención tiene que ver, sí, con aflojar, con liberar, pero por medio de un precio. Por medio de un precio. Y esta última definición es el concepto que se transmite en la palabra, en la Biblia, la palabra redención, que Pablo usa en este texto. Entonces, la redención en la Biblia es dejar en libertad a alguna persona o cosa por el pago de un precio o por su rescate. Es el concepto también de empeñar una cosa. Yo no sé si algunos han ido a una casa de empeño, empeñar una cosa, y una vez que has empeñado ese artículo, pues ya después empiezas en recuperarlo, ¿no? Bueno, la acción de recuperar aquello que dejaste empeñado es el mismo concepto que habla la Biblia. ¿Qué es? Es redimir. Eso que tú empeñaste, ¿cómo lo puedes liberar? Pagando, ¿verdad? Haciendo un pago por esa. ¿Y por qué tienes que pagar? Porque ese artículo está, ¿qué? Atado. Ese artículo está detenido. ¿Por qué? Porque tiene una deuda. Y la única manera en que una casa de empeño pueda liberar eso que tú empeñaste es pagando su precio. Y obviamente lo que te prestaron, pues es el precio por el cual ese artículo queda liberado. Ese es el concepto de redención. Entonces, cuando Pablo dice que hemos sido redimidos en Cristo, él estaba pensando en nosotros, los creyentes, como esclavos, como prisioneros que hemos sido comprados y dejados en libertad. Entonces, esta es la idea básica detrás de la palabra redención. Entonces, implica un prisionero y un redentor. Y que ese redentor tiene que pagar el precio para dejarlo en libertad. En este caso, ¿quiénes son los esclavos? De acuerdo a las Escrituras, nosotros. ¿Quién es el redentor? Cristo. ¿Y cómo nos libera? A través de un pago. Cristo tiene que hacer un pago para quedar liberado. En los tiempos bíblicos había 3 maneras de que una persona se pudiera convertir en un esclavo. Y que lo leemos en las Escrituras. La primera es que es por nacimiento. Si los padres de ese niño eran esclavos, entonces ese niño en automático era esclavo. Esclavo por nacimiento. Quiero que pongan atención. Porque estas 3 formas de esclavitud son las 3 expresiones que la Biblia usa para entender de que hemos sido liberados. El primero de ellos, hablamos de cómo uno puede ser esclavo por nacimiento. El segundo lugar es cuando un pueblo era vencido y los prisioneros se convertían o podían convertirse en esclavos. ¿Por qué? Porque habían sido vencidos, habían sido derrotados. Un pueblo conquistado por otro pueblo, entonces normalmente en aquel entonces se convertían en prisioneros, ¿verdad? Y que hoy en día se sigue usando igual, ¿no? Cuando se conquista un pueblo, quedan prisioneros, ¿verdad? No necesariamente esclavos, pero en algunos lugares sí son esclavos, ¿verdad? Y en tercer lugar, una persona podía convertirse en esclavo si no tenía la manera de pagar una deuda. Si una persona tenía una deuda y no podía pagar esa deuda, entonces la manera de resolver su problema es que esa persona se convertía en un esclavo. La manera de pagar ese precio, qué duro, ¿no? Así era el concepto dentro de las Escrituras. Entonces la Biblia, cuando entendemos estos conceptos de esclavitud, son los mismos que vienen en las Escrituras. Entonces la Biblia nos enseña que el hombre es esclavo por nacimiento, ¿verdad? Porque eso ya lo hemos estudiado. Somos esclavos porque tenemos una naturaleza en la cual somos esclavos de nuestra propia naturaleza. Cuando hablamos de libre albedrío, estamos hablando de que el hombre toma sus decisiones, pero de acuerdo a su naturaleza. Para que haya verdadera libertad, se dice que no puede ser coaccionado
por nada fuera o externo a esa persona. Si nosotros tomamos decisiones, pero por acciones externas, ¿verdad? Que alguien nos esté obligando, que alguien esté influyendo en nuestras decisiones, entonces no hay libertad. La única manera de ejercer nuestra libertad es que nosotros, por nuestra voluntad, por nuestra decisión propia, hagamos lo que queremos. En ese sentido, la Biblia habla que nosotros somos libres. Pero en otro sentido, la Biblia nos enseña que esa libertad que nosotros tenemos está limitada no por nada externo, sino por algo interno. ¿Y cuál es ese interno? Nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque a final de cuentas somos esclavos de lo que somos. Pero somos libres, tenemos libre decisión. O sea, nadie está ejerciendo ninguna influencia para tomar decisiones contrarias a lo que nosotros queremos. Sino más bien, lo que nosotros somos, tomamos decisiones en base a nuestra propia esclavitud, a nuestra propia influencia. ¿Y cuál es esa influencia? Nuestra naturaleza caída. Yo sé que este concepto, aunque ya lo hemos dicho muchas veces, muchos cristianos no entienden este concepto. Porque ellos hablan de libertad, se habla de libertad, pero ellos no entienden que esa libertad está restringida a nuestra naturaleza. Por eso decimos que cuando el hombre necesita salvación, no lo puede hacer por sus propios medios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, aunque entendemos de Dios, conocemos de Dios, sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es malo, en nuestra naturaleza nunca es estar buscando a Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque aunque pensamos en Dios y aunque sabemos lo bueno, siempre en nuestra naturaleza, ¿qué vamos a hacer? Lo malo. Si los cristianos luchamos con esa influencia que no ha sido redimida todavía y tenemos el poder para vencer eso, cuesta trabajo. Imagínense a alguien que no ha sido redimido. Entonces, eso hay que entender ese concepto. También somos esclavos por conquista, porque el pecado se ha convertido en nuestro amo. Se ha convertido en nuestro amo y Señor, y el pecado entonces ahora reina en nuestras vidas. Ese concepto lo enseñan las Escrituras. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Somos esclavos del pecado, ¿verdad? Entonces, por nacimiento, por conquista, y tercero, porque no podemos pagar nuestra deuda, ¿verdad? En tercer lugar, entonces somos esclavos por endeudamiento. Nosotros tenemos una deuda con Dios que es el pago de nuestros pecados. Y literalmente tenemos una deuda impagable. Y para entender mejor la gravedad de nuestra deuda, hay que tener en cuenta que cada pecado que cometemos, cada pecado, no muchos, cada pecado, llámese pecaditos, llámese chiquitos, es una deuda impagable. No es como mucha gente cree, bueno, es que si mientes, una mentira piadosa no es tan grave. Si matas, eso es grave. Y ahí sí Dios a lo mejor ya es muy diferente. Cualquier pecado que nosotros cometamos delante de Dios es impagable. Es por ello que el purgatorio no puede ser un lugar en donde podamos pagar nuestros pecados. Yo sé que ha habido una polémica en cuanto al purgatorio. En el purgatorio sí podemos pagar nuestros pecados, pero en vida no lo podemos pagar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cristo vino y nos redimió y pagó nuestra deuda. ¿Hasta dónde pagó nuestra deuda? Bueno, mucha gente cree que cuando tú te conviertes al Señor y tienes nuevo nacimiento, entonces todos tus pecados quedaron cubiertos. Pero ya después de ahí, si tú pecas, entonces tienes que pagar tus pecados. ¿Cómo? Si siempre han sido impagables. ¿Cómo una persona que después de haberse salvado ahora puede pagar sus pecados?
Porque Cristo ya te redimió. ¿Y hasta dónde te redimió? Bueno, desde que te salvaste. Por eso cuando decimos, no, es que Dios salvó y te perdonó los pecados futuros. Y mucha gente, ¿cómo está eso? Pues sí, Dios pagó tus pecados futuros. Porque si Dios no pagó tus pecados futuros, entonces no hay manera de pagar nuestros pecados. Entonces, Dios no solamente paga nuestros pecados desde el momento en que nos convertimos. Porque de ninguna manera la Biblia enseña que después de convertidos nosotros podemos pagar nuestros pecados. Pero ahora resulta que en el purgatorio sí podemos pagar nuestros pecados. Podemos hacer penas a tal grado que podemos librar de esa deuda, y entonces después de haberlos librados, entonces nos vamos al cielo. Si se puede hacer en el purgatorio, entonces se tendría que hacer aquí. Pero sabemos que bíblicamente nuestros pecados no los podemos pagar. Entonces, según la ley de Dios, para poder ser libres de nuestra deuda con Dios, alguien debe de pagar el precio de ese rescate que la justicia demanda. Y lo que la justicia demanda, ¿qué es? La muerte. La muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Por eso las Escrituras presentan a Cristo como nuestro Redentor, porque Él paga el precio. Cristo, por eso decimos que es de valor incalculable, que solamente Cristo, que es de valor incalculable, puede pagar nuestros pecados. Él puede pagar nuestros pecados. Entonces, el precio que Cristo pagó fue su muerte. Fue precio de sangre, como dicen las Escrituras. Pero ahora, como hemos enseñado anteriormente, somos libres de la esclavitud del pecado. En ese sentido, es lo que dice Pablo en Gálatas 3:13. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cuál era la maldición de la ley? Condenación, la muerte. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero noten lo que dice este versículo. No hemos sido librados de la ley. Hemos sido librados de la maldición de la ley. Otro punto polémico. Es que los cristianos ya no debemos de guardar la ley. ¿En dónde dice eso las Escrituras? Lo que sí dice las Escrituras es que no guardamos la ley para salvación. Eso sí es cierto. Porque la única manera de poder ganar la salvación es que cumplamos los mandamientos al pie de la letra. Y nadie lo puede hacer. Entonces, ¿quiere decir que desechamos la ley? Dice Pablo, ¿vamos a desechar la ley porque nos condena? No, porque la ley es buena. Dice Pablo, la ley es santa. La ley es santa. La ley no es desechada. La ley sigue siendo referencia de regla moral para nuestras vidas. Sigue siendo una guía para nuestras vidas. No guardamos la ley para ganarnos los aplausos de Dios, no para agradar a Dios. Lo hacemos porque ese es nuestro agradecimiento, nuestra gratitud, y porque queremos agradar a Dios, pero no para ganarnos, ¿verdad?, su amor. Entonces la ley nunca ha sido para salvación. Más bien sigue siendo una norma moral para nuestras vidas. Y esa es la diferencia. ¿Por qué decimos que seguimos cumpliendo la ley? Lo seguimos cumpliendo porque sigue siendo de valor para transformar nuestras vidas. O sea, como un espejo, ¿verdad? Pero nunca para salvación. Entonces la Biblia nos enseña que hemos sido librados de la maldición de la ley, del castigo de la ley que impone sobre aquellos que la han violado. Entonces Cristo no solamente vino a ser un ejemplo de norma moral para nuestras vidas, sino vino a dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28 nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso muchos, sobre todo muchos de los pastores y líderes, deberíamos de aprender este pasaje. Porque hoy en día, en verdad, vemos a pastores que les encanta que les hagan plestesía.
Les encanta que les aplaudan. Y cuando debemos de aprender que Cristo no vino para ser servido. ¿A qué vino? A servir. Vino a servir. Y si Él vino a servir, entonces ¿quiénes somos nosotros para creer que la gente nos debe de servir? No, nosotros estamos aquí para servir. Aquí estamos para servir. Por eso se ha distorsionado la idea de pastor. ¿Ah? ¿Quién es el pastor? Oh, pues una persona élite dentro de la iglesia, ¿no? Tiene un grado diferente a los demás. No, es un hermano igual que los demás, simplemente tiene una función especial, pero no es diferente a los demás. Y así como el pastor tiene una obra importante, los demás tienen una obra importante. Nunca dice las escrituras que dependemos del pastor, sin el pastor no hacemos nada. Todos nos necesitamos unos con otros. Unos ayudan, otros oran, otros visitan, ¿verdad? Otros evangelizan, otros enseñan, otros sirven, otros barren, otros enseñan. Pero todos son importantes. Luego dice Timoteo 2:14. Timoteo 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, ese es el concepto de ¿qué? La primera bendición, redimidos. Era como los mercados antiguos, que había mercados de esclavos, ¿se acuerdan? Hemos visto hasta películas, ¿no? Mercados de esclavos que existían en ciertos lugares donde los tenían amarrados con grilletes o enjaulados y siendo expuestos al mejor postor. ¿Cuál es la idea de estos esclavos? Que Cristo, por decirlo de una manera, cuando fue a este mercado de esclavos, dice que nos vio, ¿verdad? Y no dice la Biblia que pagó, no. Dice la Biblia que antes de cualquier cosa nos amó. Cuando una persona iba buscando esclavos, no iba buscando a quien iba a derramar su amor, ¿no? Ah, mira, este va a ser mi amigo, no. Este me va a servir. Y busco una persona que esté fuerte, una persona que me pueda servir sana, ¿verdad? Que pueda hacer las tareas de mi campo, los más pesados, porque yo no puedo. ¿Y qué va a hacer? Pues pagar. Pero Cristo, antes de pagar, dice que nos amó. Esa es la gran diferencia de una persona que compra un esclavo. Dice que Él nos amó. Y si nos amó, imagínense cómo no estaría dispuesto a pagar el precio. ¿Y por qué lo pagó? ¿Por lástima? ¿Porque nos quería como esclavos? Lo hizo porque nos amó. Lo hizo porque nos amó. La segunda bendición que Pablo menciona es en el versículo 8. Dice que nos dio sabiduría e inteligencia. Dice versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los cumplimientos de los tiempos, así de las que están en los cielos como de las que están en la tierra. Aquí habla de una bendición que tiene que ver con la sabiduría. Nos dio sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para darnos a conocer el misterio de su voluntad. Miren, déjenme aclarar esto. Nosotros sabemos que su voluntad, ¿verdad? Que su revelación ya fue dada. ¿Y en dónde está dada? ¿En dónde está plasmada? En las Escrituras. Quiere decir que de alguna manera las personas que no creen en Dios, pueden acudir a las Escrituras y leer esa revelación. Tienen el privilegio de leer esa revelación. Una persona, inclusive una persona inteligente, intelectual, una persona preparada, tiene el privilegio de poder leer las Escrituras y poder de alguna manera tener entendimiento de esas Escrituras.
pero le hace falta algo a esa persona. Para profundizar y entender el corazón de esa revelación. Lo que no tiene el mundo y lo que no puede tener una persona inteligente con un alto coeficiente intelectual es que puede leer, puede entenderlo, sí, pero no a profundidad como alguien lo debe de saber. Y la única manera de que nosotros podamos entender las Escrituras es que Dios nos dé esa sabiduría y nos dé esa inteligencia. Esa es la diferencia de esa revelación. Entonces, esto significa que Dios nos ha dado a los creyentes la capacidad de llegar al corazón de las cosas tal como son y de poder comprender sus implicaciones. Entonces, nosotros podemos conocer lo que Dios ha revelado. Sí, también los paganos lo pueden hacer. Pero los cristianos poseen el entendimiento necesario para poder vivir de acuerdo a esa revelación. Entonces, esto quiere decir que ni los más inteligentes, los más preparados o los científicos pueden conocer la revelación como la conoce un hijo de Dios. Esa es la diferencia. Y pongo un ejemplo para entender muy bien esto. Una persona inteligente, una persona que puede entender lo que lee, puede interpretar la Escritura de tal manera que tenga una revelación elevada. ¿Por qué? Porque es muy inteligente. Pero la diferencia de esa persona que tiene conocimiento, que tiene profundidad hasta cierta forma de las Escrituras, es que no la obedece. ¿De qué sirve entender las Escrituras, verdad? Inclusive a lo mejor tener más preparación con las etimologías de las palabras, la profundidad del griego, si esa persona no cambia? ¿De qué sirve una persona leer las Escrituras y no se hinque ante el Rey de Reyes y Señor de Señores? Sí, hay mucha gente que entiende las Escrituras y que puede presumir de conocerla, pero Cristo no es Señor de su vida. Y para eso necesita la revelación y la inteligencia. Porque si somos inteligentes y tenemos esa revelación, ¿qué va a provocar esa inteligencia? Que te vas a postrar y lo vas a hacer Señor de tu vida. A diferencia de los intelectuales, de los científicos que pueden conocer las Escrituras, mas sin embargo no inclinarse ante el Rey de Reyes. Entonces dice que nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Cristo, versículo 9. Luego versículo 10, a manera del plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, lo que nos está diciendo este pasaje es que Dios se ha propuesto colocar a Cristo como cabeza de toda su creación. Es algo que Dios nos lo ha revelado. Es decir, que lo que hoy desafían la autoridad de Cristo tendrán que postrarse cuando Él regrese por segunda vez. ¿Cuál es esa sabiduría que Dios nos ha dado? Que un cristiano se postra ante ese Señor y no está esperando que venga por segunda vez. Pero aquellas personas que tienen conocimiento de Cristo y que saben que van a venir por segunda vez, que hoy no se postran, bueno, cuando Él regrese, se van a tener que postrar. Se van a tener que postrar, pero va a ser demasiado tarde. Y van a reconocer que Cristo es Señor de señores y que es el Rey de reyes. Pero será demasiado tarde. Por eso dice Romanos 14:11. Escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces muy pronto ese día llegará. Yo estoy seguro que el día está muy pronto, va a llegar. Y la gente reconocerá que fuera de Cristo no hay Señor. No hay Señor. Y esa verdad nosotros la conocemos a fondo. Por eso estamos aquí. ¿Por qué venimos aquí?
Deberíamos estar a lo mejor en la playa, o irnos a Colima, a Carrizalillo. ¿Pero por qué estamos aquí? Porque entendemos lo que viene, tenemos ese conocimiento, que algún día el Señor va a regresar. Y no va a regresar como ese Salvador que lo humillaron, que lo bofetearon, sino ahora va a regresar como el Señor de Señor. Ya no va a ser ese Cristo que se dejó abofetear. Ahora va a regresar como el Señor de Señor. Y toda lengua y todo mundo reconocerá quién es Él. La diferencia de hoy en día es que nosotros reconocemos que Él es el Señor. Esa es la revelación que está hablando Pablo. Filipenses 2.9 nos da más luz de lo que estábamos hablando. Filipenses 2.9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Va a llegar el día en donde todos reconocerán que Jesucristo es el Señor. Y la pregunta es, si el cristiano sabe, lo que el mundo no sabe, ¿por qué entonces a veces seguimos tristes y deprimidos, deseando lo que el mundo tiene? Es lo que decía esta mañana cuando orábamos: Señor, que entendamos lo que tenemos, que apreciemos lo que tenemos. Seguramente no tenemos un casonón, seguramente no tenemos un sueldo muy grande, seguramente no tenemos carro, pero tenemos ese conocimiento que mucha gente no tiene. ¿Y cuál es ese? Que algún día el Señor va a regresar. Amén. Y que esa pobreza y esa escasez, como el mendigo, el Lázaro y el mendigo, ¿se acuerdan? Sí. Que en su momento el rico vivía en fiestas, vivía en placeres, y el mendigo, pues aparentemente fregado, ¿verdad? Pero viene lo mejor. Y el que tiene esa esperanza, y el que toma en cuenta, ¿verdad? Y no se olvida de lo que el Señor ha prometido en nosotros, entonces, aunque andemos mendigando, sabemos que tendremos un tiempo glorioso por los siglos de los siglos. Y eso nos debe de animar. A veces nos va mal en la vida, sí, pero un día va a terminar. Y no va a ser así. Va a terminar. Y nos gozaremos en el Señor. Por eso el mundo se burla del cristiano, porque no sabe lo que nosotros sabemos. Porque si supiera, no se estuviera burlando de uno. Pero por eso se burlan, porque no saben, no entienden. Pero por eso pregúntate esta mañana si vives a la luz de lo que sabes. Debemos de vivir a la luz de lo que sabemos. En tercer lugar, una tercera bendición dice que tenemos una herencia. Efesios 1:11. Dice: en él asimismo tuvimos herencia. Esta herencia es nuestra desde ya. Aunque no la hemos entrado en su pleno disfrute, pero ya es nuestra. Y noten algo muy particular que dice este pasaje. La palabra dice tuvimos herencia, está en tiempo pasado. Hago una aclaración para entender muy bien esto. Cuando los griegos querían referirse a algo al futuro, pero que era algo ciertísimo, que iba a pasar, que se tenía la seguridad que algo iba a suceder, entonces usaban a menudo el verbo en pasado, aunque no se tuviera. Pero cuando se tenía la certeza y la plena seguridad de que eso iba a suceder, entonces usaban ese verbo en pasado. Y es la misma idea que aquí está en este texto. Y es lo que Pablo está expresando aquí. Es la herencia que tendremos con toda seguridad. Que aunque no la disfrutemos en toda su plenitud, porque no la tenemos todavía, pero tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que así va a ser. Por eso Dios, cuando le prometió, no me acuerdo si a Abraham,
de cómo iba a obtener las bendiciones que Dios le iba a dar. Dice la Biblia que no pudo prometerle. ¿Cómo le explico a Abraham? ¿Cómo le explico que es algo seguro? Dice que Dios no pudo prometer por nada. Te lo prometo por el tesoro de Jerusalén, o te lo prometo por la riqueza del mundo. Dice que él juró por sí mismo. ¿Y por qué juró por sí mismo? Porque no hay más por encima de Dios. Ni arriba ni abajo, ni ninguna. ¿Cómo Dios le iba a decir, no te prometo por las riquezas del reino más poderoso que hay en ese entonces? No. Él juró por sí mismo. Entonces, si él juró por sí mismo y que es un Dios que no miente, un Dios que no puede mentir, entonces, ¿cuál era la seguridad que tenía? Ciertísima. Ciertísima. Mas, sin embargo, ¿se acuerdan de Sara que se rió? Y le digo, ¿por qué te reíste? Porque no creyó. Pero si nos garantizan algo, porque nos garantizan a través de un carro, ¿verdad? Un dote, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Una garantía, ¿verdad? A veces queremos más en esas cosas. Pero cuando Dios dice algo, seguro va a pasar, seguro va a suceder. Porque por encima de Dios no hay ninguna garantía que pueda valer más que la de Dios. Por encima de él. Así es, no hay nada. Y en cuarto lugar tenemos el sello del Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Los sellos en aquel entonces era una forma de decir que algo era auténtico, que es auténtico el sello. También se usaba para indicar que quién era el dueño. El sello indicaba de dónde procedía, quién era el dueño de eso, o para protegerlo de algún daño. Se cubría y se sellaba, ¿verdad? ¿Y qué era ese sello? La protección, que no se viola. Y hoy en día se sigue usando, ¿verdad? Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que los creyentes han sido sellados con el Espíritu Santo, que son genuinos hijos de Dios, que pertenecemos a Dios y que seremos protegidos por Dios. Ahora, observen lo que dice aquí, que el Espíritu Santo no es el que sella. No dice, el Espíritu viene y sella. No. El Espíritu Santo es el sello. El Espíritu Santo es el sello. Y más adelante dice que son las arras de nuestra herencia. Y las arras era el depósito de una compra que se daba por adelantado para asegurar esa compra. La garantía, pues, ¿verdad? El adelanto. Son las arras, esta es la garantía. Te doy esto como garantía, ¿verdad? Y cuando se quería comprar algo, bueno, se daba y ya después, ¿verdad? Se hacía la compra total. Pero antes se aseguraba esa compra. A eso se refiere de las arras. Entonces, todavía no estamos disfrutando de todo lo que Dios nos ha prometido, pero Él nos dio de su Espíritu como un anticipo, ¿verdad? Es el sello, el Espíritu Santo es el sello. Son las arras, son la garantía. Ahora, ¿y cuál es ese adelanto? Oye, no está depositando un radio o un carro. ¿Cuál es ese adelanto? Nada menos que una de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. No son cualquier arras, mis hermanos, porque a veces leemos y sí, hay que entender que la garantía es una persona de la Trinidad. Nada más. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que quiero es que resaltemos, que nomás leamos y son las... No, pero ¿quién es esa garantía? El Espíritu Santo, mis hermanos.
No son $100, no es una casa, no es una hipoteca, no es un terreno. Es el Espíritu Santo. Amén. Y con eso termino. ¿Cómo sabemos si tenemos al Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos si tenemos esto? Es otra polémica. Bueno, la única manera, como dicen los cristianos, la única manera de saber que tienes el Espíritu Santo es si hablas en lenguas. ¿Hablas en lenguas? No, nunca, mi hermano, es que yo solo pido a Dios y nunca he podido hablar. Hasta llora la gente triste, es que yo no tengo el Espíritu Santo. Mi hermano, si usted no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Eso no dice la Biblia. Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene entonces, Dios le da en ese momento las arras, ¿verdad? Le da la garantía, ¿qué? El Espíritu Santo. Cualquier persona que ha nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo. No es si habla en lenguas o no habla en lenguas. Venimos de un movimiento en donde hemos creído el hablar en lenguas, pero nomás déjenme decir una cosa. La Biblia, sobre todo el libro de Hechos, cuando habla de hablar en lenguas, y ese es el ejemplo, es que las lenguas eran evidencias de que el Espíritu Santo había descendido sobre. ¿Y cuál era esa evidencia? Que las otras personas que habitaban en Jerusalén, medos, persas, les escuchaban hablar en sus lenguas. Pero hoy en día, cuando escuchamos hablar en lenguas, nadie entiende nada. ¿Y de qué idioma es? Dicen, celestiales. Todo es celestial. Bueno, pues ¿cuántos idiomas hay en el cielo? ¿Cómo es una manera fácil de arreglar ese asunto? No, pues que son celestiales. Pero en realidad, aunque no es el tema, ya después algún día nos vamos a meter, cuando habla de idiomas celestiales, no está hablando de que en el cielo hay muchos idiomas. Es una expresión que está utilizando las Escrituras para hacer entender de que no importa lo que pueda suceder, sean idiomas celestiales, lo que importa es el amor. Pero no porque estaba afirmando de que en el cielo hay tantos idiomas, ¿verdad? Que, híjole. Entonces, cuando usted escucha a los hermanos, uno habla de una manera y otros hablan de otra manera. En lenguas, no, todos son idiomas celestiales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque si en verdad fueran lenguas, como decimos la mayoría de los que somos pentecostales. ¿Y por qué pentecostales? Porque estamos haciendo referencia al día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Como fuego. ¿Y qué debemos estar escuchando? Bueno, pues que unos hablan en chino, otros hablan en francés, otros en italiano, pero nunca yo he visto eso. Ahora, lo digo con respeto para aquellos que me están diciendo, pero sí debemos de poner atención cuando hablamos del hablar en lenguas, ¿verdad? Y que en verdad esas lenguas nadie las conoce. Y que es una manera de salirnos de fácil. Es que todos son idiomas celestiales. No, así no es. Así no enseñan las Escrituras. Y termino diciendo, entonces, ¿cómo podemos saber si alguien tiene el Espíritu Santo? No, si hay manera de saber. Y obviamente hay evidencia. Y quiero nombrar 3, entre muchas que pudieran haber. La primera, obviamente, las personas que han creído en Cristo y que tienen una fe en Cristo. Personas que creen en Cristo y que su vida es Cristo. Es una forma de... ¿Y cómo sabes? Bueno, pues es una persona que vive para Cristo. 2. Son las personas que aman su palabra y guardan su palabra. Yo estoy resumiendo, ¿verdad? Pero ¿cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Porque es una persona que lee y guarda lo que lee. No tiene esencia. Hay gente que lee, sí, como yo, los intelectuales, pero ¿guardan su palabra? No, no la guardan. Y 3, aman al pueblo de Dios. Entienden que parte de nuestras vidas es la iglesia. Que la iglesia no es una opción. Que la iglesia es algo que Dios diseñó para que podamos crecer. Y que no podemos menospreciar, ¿verdad? Entonces,
amar a Dios, de alguna manera, es amar a la iglesia también. No sé si fue Martín Lutero que dijo, el que tenga a Dios por padre debe tener a la iglesia por madre. Y tiene una gran verdad. Porque ahí es donde habitan los hijos de Dios, o deberían estar habitando los hijos de Dios. Padre, esta mañana queremos darte gracias, Padre, gracias, gracias. Porque en verdad son muchas las riquezas, muchas las bendiciones que tú has derramado en nuestras vidas. Y queremos irnos, Señor, meditando en todo esto, Señor. Cómo a mí me ha impactado, Señor, de saber que las arras es una de las personas de la Trinidad, Señor. Que a veces hemos leído, Señor, pero no nos hemos a detener el valor que tiene, Señor. El trasfondo de toda esa promesa, Señor, la garantía, las arras que están ahí para garantizarnos, Señor, de que todo lo que tú nos has prometido va a suceder, Señor. Y cómo no humillarnos, Señor, si nos diste lo más preciado que fue tu Hijo. Que tu Hijo derramó su sangre para redimirnos, Señor. Que esta mañana hemos entendido que hemos sido esclavos, una de las bendiciones de estar unidos a Cristo. Hemos sido redimidos, Señor. Hemos sido comprados por precio. Porque hemos nacido esclavos. Porque hemos sido conquistados por el pecado, Señor. Y porque también entendemos, Señor, que nuestra deuda no la podemos pagar, Señor. Y la única manera es a través de tu sangre derramada, Señor. Que nos redimiste con tu sangre, Señor, para poder ser verdaderamente libres, Señor. Señor, que todos estos temas, Señor, nos ayuden a afianzar nuestras vidas, a cambiarlas, Señor, a no estar tristes, Señor. Al contrario, Señor, a entender que lo que viene, Señor, es lo mejor, Padre. Que aunque tengamos penurias, tengamos pruebas, tengamos tribulaciones, Señor, no nos deben de desanimar, Señor. Porque no hay nada, Señor, que nos pueda quitar, que nos pueda robar lo que tú nos has prometido, Señor. Ni el mismo diablo, Señor, puede arrebatarnos, Señor, lo que tú ya nos has prometido, Señor. Y en eso queremos descansar, Señor. Queremos caminar, Señor. A veces nos afligimos, Señor, nos ponemos tristes. Porque a veces las cosas no nos suceden para bien, Señor. Tenemos que pasar pruebas, tribulaciones, Padre. Pero al recordar, Señor, todo lo que nos has dado, Señor, nos debe de animar, Señor. Debemos ser cristianos que aunque luchamos en esta vida, Señor, debemos ser felices, debemos estar contentos, Señor. Y te pido, Padre, que vuelva nuestro gozo, el gozo de nuestra salvación, Señor. Que vuelva a nuestras vidas, Señor. Que nos alegremos y que podamos enfrentar, Señor, cualquier adversidad, Señor. Porque tú vas con nosotros, Señor. Porque tenemos las arras, tenemos la garantía del Espíritu Santo, Señor, que está con nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, y te exaltamos y te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.